¿Qué tal, traders? Vamos a analizar los movimientos con alta volatilidad que estamos teniendo para buscar oportunidades para esta semana. Primeramente tenemos los índices. Tuvimos un movimiento fuerte bajista. Poco después de la apertura de la sesión americana, duró 45 minutos. Tenemos 3 velas de 15 minutos. Aun cuando el movimiento ya había empezado en la sesión europea, definitivamente se aceleró en la apertura de la sesión americana. Eso se atribuye más que nada a la noticia que salió por la mañana de que Goldman Sachs proyectaba que la Reserva Federal tendría que aumentar 4 veces sus tasas de interés durante este año. ¿Okay? Entonces tuvimos esta aceleración, cruza el pivote soporte S2, se extiende el movimiento hasta el pivote S3, allí se detiene también el Dow, tiene un movimiento similar y una reversa justo sobre el pivote S3. Nasdaq ni siquiera llega al pivote S3. Ya el movimiento de Nasdaq está mucho más extendido. Hemos estado calculando la corrección y tenemos de los previos máximos aquí, de donde inició el movimiento, el S&P 500 ha tenido una corrección aproximadamente del 5%, el Dow del 4% y el Nasdaq casi del 8% y 7% para el Russell. Entonces es una corrección considerable, por lo que decidimos entrar en un trade. Entramos en el Dow, que era el que tenía en porcentaje de caída la menor caída, ya que estamos en una rotación de acciones tecnológicas hacia acciones industriales, ahora que se proyectan mayores aumentos de tipos de interés. Entramos solamente con una posición no muy grande, 4 mini contratos que se conocen los contratos por diferencia del Dow. Al tocar de regreso el pivote S2, cerramos la mitad y vamos a conservar los otros dos para un movimiento mayor en el resto de la sesión. Era un trade intradía, pero finalmente lo tuvimos que cerrar aquí mismo porque tardó mucho tiempo oscilando. Lo cerramos con $410 de ganancia aproximadamente. Y después de que cerramos el trade, nótese cómo toca el pivote S2, hay una corrección bajista. Eso sucede en todos los índices y el precio no se vuelve a mover hasta que no entra una fuerte compra otra vez que la vemos con el volumen. La razón por la que no entramos con una posición mucho mayor es porque no vimos una gran cantidad de volumen aquí de compra. Sin embargo, si analizamos el movimiento ya completo del día en la gráfica de 4 horas, es que la cantidad de volumen sí fue considerable. Tenemos una reversa de tendencia en 2 velas en la gráfica de 4 horas. El Nasdaq, que ya tiene una caída del 8%, tenemos una gran cantidad de volumen aquí en la vela martillo bajista. Y tenemos que acciones tales como Amazon, que han estado cayendo, han estado encontrando ya compra, lo vemos por el volumen. No queremos decir que es el final del movimiento bajista, eso habrá que esperar en los siguientes días, que tenemos noticias muy importantes. Una, va a testificar el presidente de la Reserva Federal, Powell, y que están muy atentos a los comentarios que hace sobre inflación y sobre aumento de tipos de interés, y obviamente continuar el recorte de la compra de bonos, que podrían terminarlo muy pronto. Y también tenemos en las próximas sesiones datos sobre la inflación, que es lo que están llevando a los aumentos de tipos de interés. Muy importante prestar atención a esas noticias el resto de la semana. Pero si tenemos que regresa el precio y ya no hay mucho volumen de venta, entonces podríamos incrementar la posición. También iniciamos un pequeño trade en el Nasdaq, ese todavía lo tenemos. Tenemos una pequeña ganancia, apenas $227. Es un mini contrato nada más. Si cayera un 10, 12, 15%, entonces consideraríamos entrar con una posición mayor. Eso en el Nasdaq. Ahora bien, si queremos invertir en Google, Apple o Amazon, ahora que están teniendo esa gran corrección y no nos decidimos en cuál de ellos entrar, una opción sería en el Nasdaq, que es un mini contrato del Nasdaq, o que los brokers de Forex en contratos por diferencia lo ofrecen, o en el ETF de Triple Qs. Este es un ETF que contiene 100 acciones tecnológicas. Las de mayor influencia son precisamente Facebook, Google, Apple, Amazon. Por lo que no necesitamos escoger nada más una de esas acciones. Podemos invertir en el conjunto de ellas por medio del
ETF o el índice completo. En cuanto al oro, la semana pasada, recuerdan en el video que hicimos, mencionamos cómo el último día de trading del año estábamos aquí contemplando un trade en venta corta, ya no había tiempo para el movimiento, abre el domingo, tiene la corrección, como mencionamos nos perdimos el trade. Sin embargo, tuvimos un movimiento alcista y nuevamente señales de ventas, lo cual nos dio una nueva entrada, la cual enviamos a nuestro canal gratuito de Telegram. Estábamos entrando en corto. En el oro, el trade finalmente lo cerramos al siguiente día en nuestra sesión de Trading Room. Aquí entramos con un contrato completo y como vemos aquí lo cerramos con $2,180 de ganancia. En nuestra sesión en vivo de Trading Room, al trade habíamos entrado desde un día antes, lo cerramos en estos niveles, después vino este movimiento bajista y aquí entra un poco de compra y estamos en una corrección que regresa aquí a la parte central donde tenemos todas las medias móviles enredadas por un movimiento de rango. El oro aparentemente es una inversión segura durante la inflación, pero conforme empiezan a atacar la inflación, bueno, esperamos una caída quizás mayor en el oro y tenemos la plata también con un movimiento fuerte bajista. Petróleo, aún estamos con una pequeña posición aquí en petróleo de la que habíamos entrado desde estos niveles y estamos todavía en espera de la corrección. Vamos a ver qué pasa esta semana con el reporte de inventario de petróleo. Y en esa posición que ya la habíamos enseñado la semana pasada, tenemos $1,400 de ganancia por el momento. Vamos a ver cómo evoluciona. El otro trade importante lo hicimos en los bonos. Ese es muy importante e interesante mostrarlo porque ya habíamos dicho que este movimiento era muy probablemente para volver a iniciar venta corta. Tuvimos este movimiento y durante los primeros de enero tuvimos esta caída fuerte. Lo interesante es que ya se había anunciado el recorte de compra de bonos, pero seguía con un movimiento no muy fuerte bajista. Sin embargo, al ver la gráfica semanal, y es lo que nos animó a conservar el trade, que estuvimos casi a punto de cerrar, porque no daba los resultados esperados, aun cuando las noticias fundamentales ya habían salido, es que el año pasado sucedió lo mismo. Sale la noticia de la Reserva Federal y la caída no se da sino hasta la primera semana del 2021. Y ahora sucede lo mismo, sale la noticia de la Reserva Federal, pero la caída no se da sino hasta la primera semana del 2022. Vamos a ver si se repite más o menos la historia. Tenemos una nueva noticia de la Reserva Federal dentro de 2 semanas, que corresponde casi a la última semana del calendario. Y aquí vemos como después de la caída de la primera semana tenemos 2 semanas en rango, un movimiento alcista y luego la continuación de la caída. Vamos a ver si tenemos más o menos lo mismo, la misma secuencia. Aquí también cerramos el trade una vez que llegó a los niveles que tenemos aquí, cruzando el pivote C2 el día viernes por la tarde. Este trade lo cerramos con $2,500 de ganancia, como podemos ver aquí. Hemos conservado una pequeña posición porque no queremos perdernos el movimiento, pero muy probablemente si tenemos una corrección alcista vamos a añadir nuevamente para un movimiento mayor que se espera que la Reserva Federal anuncie aumento de tipos de interés. Y recordemos que los bonos y los tipos de interés tienen una relación inversa. Antes de pasar a Forex, algo más que queremos mostrar es el ETF de las acciones chinas. Aquí tenemos una super caída desde $105 hasta $36, perdiendo el 60%. Ya habíamos visto señales de compra aquí y entramos en un trade. Se mueve en rango, sigue cayendo por la presión que está haciendo el gobierno a las acciones chinas tecnológicas, que no quiere que alcancen el poder que tienen, sobre todo y la influencia política con el dinero que dan para campañas electorales y todo en Estados Unidos. Está queriendo controlar un poco el control que ellos tienen, el gobierno de China, y ha seguido presionándolas, pero sin embargo no hemos visto más venta, sino más bien con la caída hemos visto que ha entrado más compra. Aquí habíamos entrado con un ETF. Aquí uno de los problemas que tuvimos es que el ETF que compramos
no era tan a largo plazo. Y tenemos una pérdida de $463, una pérdida parcial. Pensamos añadir a la posición. Este ETF de China tiene también todas las acciones tecnológicas más importantes, Tencent, JD, tiene Alibaba, etc. Y ya se ve compra también interesante en Alibaba. Alibaba, y recordemos, esas compañías son la competencia prácticamente de las compañías americanas como Amazon, Facebook, Twitter. En Alibaba se ve que está entrando ya compra interesante. Es la gráfica semanal y se ve la compra bastante grande. Por lo que pensamos añadir a la posición. Y también Alibaba de los máximos tiene una. Y las empresas no tienen ningún problema, siguen haciendo millones y millones de dólares. De 316 a 128 también es un 60%. Incluso BlackRock ha anunciado que ellos ya están comenzando a invertir, que lo ven como una buena inversión. También el riesgo es alto, hay que considerar el riesgo, con qué cantidad se posiciona uno, porque el riesgo con los conflictos que hay entre Estados Unidos y China es alto. Pasando al mercado de criptomonedas, Bitcoin rebasó el nivel clave que ya habíamos indicado. Eran los mínimos de esta sacudida, lo rebasó ligeramente y ya está de regreso en ese nivel. Esta caída también fue por el anuncio de aumentos de tipos de interés y acelerar la reducción de compra de bonos, lo cual va a acelerar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque las grandes ballenas piden dinero prestado para invertir y conforme ya la tasa de interés es más alta, ya no es tan atractivo mantener el dinero prestado, y además que el Bitcoin se había considerado como una cobertura en contra de la inflación. Pero si ya se va a atacar de otra forma, al parecer las ballenas decidieron también vender por el momento las criptomonedas. Estamos justo sobre el nivel, se penetró el nivel, pero no decisivamente. Si se cae por debajo de los 40,000, que ya lo penetró, pero no cerró por debajo de ese nivel, y mucho menos con una gran cantidad de volumen, obviamente los siguientes niveles serían los $30,000 por moneda. Eso se va a decir lo más seguro en las próximas semanas, cuando la Reserva Federal dé todos los datos en cuanto a qué es lo que planean hacer, en cuanto a aumentos de tipos de interés, y ya la decisión que van a tomar en este mes en la siguiente junta. Al ver Ethereum que había tenido un movimiento alcista mayor, también ha tenido una corrección mayor. Este sí penetró ya los niveles de la sacudida y llegó a esos previos niveles de alrededor de los $30,000 por moneda. Para los que están invirtiendo a largo plazo o holdeando, como dicen, es una oportunidad para añadir a la posición. Tenemos 4,800 y cayó a los 3,000, es prácticamente un 40% de la corrección. Lo mismo el Bitcoin. Hay criptomonedas que a pesar de ello están fuertes, a pesar de la caída de las demás. Una de ellas que notamos es Link. Hay noticias importantes, pero sobre todo lo que nos llamó la atención en la gráfica semanal es esta gran cantidad de volumen y movimiento alcista, a pesar, en contra de la corriente del resto de las criptomonedas que están bajo presión. Por lo tanto, decidimos añadir a nuestra posición a largo plazo del Link. ¿Okay? Por esta señal de fuerte compra que entró a pesar de la venta que está viendo en la mayoría de las criptomonedas. Y hay noticias importantes también sobre el Link. Cardano también tiene una caída de más del 50%, así que también es... De hecho, esta moneda ya cayó a los niveles de la fuerte compra que hubo después de la fuerte caída en mayo, no así Bitcoin como podemos ver, y para eso nos sirve la gráfica semanal. Cardano ya cayó incluso hasta estos niveles. ¿Okay? Y Solana también, otra criptomoneda muy importante que ha tenido un super movimiento alcista hasta los 260, está en 135. Casi un 50% de corrección, así que para las inversiones a largo plazo pueden ser buenos niveles, si no para entrar con todo lo que queremos, por lo menos con una porción. Así lo estamos viendo nosotros. Puede que haya una corrección mayor, pero va a depender mucho posiblemente de las noticias de la Reserva Federal. Otras criptomonedas como Matic también siguen fuertes. Más sin embargo no vemos la fuerte compra que estamos viendo en Link.
Eso es en cuanto a criptomonedas. En el mercado de Forex tenemos un movimiento de rango en el euro. Aquí está la fuerte compra que detuvo el movimiento. Tenemos la libra esterlina, una de las divisas más fuertes. ¿Por qué? Bueno, porque fueron los primeros en subir los tipos de interés y tuvieron esta super compra. Ya la compra había entrado desde estos niveles. Aquí recordemos que entramos en un trade aquí. Debimos haber añadido a la posición en estos niveles. No lo hicimos. Nos quedamos solamente con una porción. La cerramos al llegar aquí y nos perdimos la otra parte. Por eso es bueno separar el trade a veces en varias porciones. Tenemos el yen, que está teniendo una corrección. El dólar americano frente al yen. Aquí en el australiano dólar americano sí estamos seguimos proyectando un movimiento alcista, como habíamos dicho la semana pasada, con un movimiento de corrección. Aquí tuvimos la divergencia, el gran volumen con esta reversa de tendencia en 2 velas. Y tuvimos un trade hacia la media móvil de 200 periodos. Ahorita tenemos una especie de hombros y cabeza. ¿Ok? Y vamos a ver si tenemos un movimiento mayor alcista. Y prácticamente eso es lo que tenemos para esta semana. Hay que prestar atención a las declaraciones de Powell, el anuncio de inflación, que es el que va a determinar qué tanto aceleran la disminución de la compra de bonos y el aumento de tipos de interés. Y si tenemos en los índices que se revisiten los mínimos que hubo esta semana con poco volumen, planeamos añadir a nuestras posiciones o entrar a posiciones nuevas intradía. Y en cuanto a criptomonedas, estar pendientes sobre los niveles donde estamos ahorita. Para posiciones a largo plazo, como en Link, hemos añadido un poco a la posición. Y en Forex australiano-americano estamos vigilando esta posible hombros y cabeza por un movimiento alcista mayor.